Hola, ¿qué tal? Los saluda Mictlantecutli y hoy les voy a contar sobre la casa de los tubos. En mi perspectiva personal, les he de confesar que mientras estuve viviendo en Monterrey, no dejé de visitarla. Al principio yo conocí la historia en 1999 y se me hizo fascinante. Cuando a alguien le dicen que existe una casa de tubos, te puedes imaginar mil cosas, cilíndrica o de vidrio. Y eso despierta interés, porque es raro escuchar ese tipo de propuestas. Recuerdo que me lo mencionaron y yo cuando me iba a la facultad siempre me dijeron por dónde quedaba la casa. Entonces yo me acerqué a la casa. Se está moviendo la cámara. Vamos a hacer una pausa. Se está moviendo sola. Un momento. Bueno, estas cosas a veces pasan. Vamos a acomodarla mejor. Un ratito. A ver ahí. Se movió del otro lado. Ay, espérenme. A ver, así pasa a veces, ¿no? Yo digo que, bueno, cuando yo pasaba por el camión, yo llegaba a la facultad en camión y empecé a alcanzar a ver en un cerro, que es el de la silla, justo en la parte de en medio se veía una pequeña casa que era como unos cilindros, varios tubos de concreto sin pintar, color cemento. Y pues me contaban la historia y se me hizo fascinante, ¿no? Ya con el tiempo me armé de valor junto con algunas personas para poder acudir. Y sí, las experiencias son interesantes. Bien, les voy a contar la historia. Esta es una de las leyendas urbanas más conocidas de México. La casa se ubica en la colonia Contrisol, en Monterrey, Nuevo León, en las faldas del Cerro de la Silla. Esta construcción estuvo en obra negra cerca de 40 años. Por lo tanto, se convirtió en un símbolo de misterio, tragedia y sucesos paranormales. El origen. La historia popular cuenta que, en la década de los años 70, el propietario mandó construir una casa original con un diseño de rampas para que su hija pudiera desplazarse con total libertad, ya que usaba una silla de ruedas. El relato trágico. La leyenda añade que durante la construcción varios albañiles murieron en accidentes inexplicables, lo que llevó a que la obra fuera abandonada por todo este tiempo. Según el relato popular, durante una visita a la obra, la niña perdió el control de su silla en una de las rampas, saliendo disparada por una de las ventanas y falleciendo instantáneamente al caer al vacío. El padre, devastado, abandonó la casa y dejó inconclusa la obra, dejando la estructura en concreto gris como un esqueleto gigante. El fenómeno paranormal, debido a su arquitectura extraña y su estado de abandono, la casa se convirtió en un imán para exploradores urbanos, jóvenes que entraban en la noche para ver si escuchaban los gritos de la niña o veían su silueta en las ventanas. Ahí es donde me incluyo yo. Me acuerdo que era muy común juntarse con amigos, por eso saliendo de la facultad, ir a ver la casa. Era de difícil acceso porque es una colonia con, con carceta de vigilancia, con mucha gente que está alrededor, y uno se tenía que arreglar para poder entrar. Había dos formas de entrar. Me acuerdo mucho de haber ido a escondidas por la parte más difícil, que era subiendo parte de un cerro, cerca de un tubo, y ya llegabas a la casa. Por lo regular, la primera vez pues, siempre te impresiona, te emociona bastante porque estás en el lugar real. Y es más el miedo que sientes por lo que vaya a suceder que en lo que realmente pasaba en la casa. Se decía que el lugar era usado para prácticas ocultistas, lo que aumentó su fama del lugar maldito. Eso
lo vimos porque pues también tenía grafitis, tenía varias situaciones de vandalismo que aumentaban más la leyenda, ¿no? Se cuenta que algunos trabajadores abandonaban la construcción debido a que les espantaban los ruidos o movimientos de sus herramientas. Así que cuentan que salían volando los martillos, desarmadores, y no los dejaban trabajar. La realidad, aunque la leyenda es fascinante, no existen registros oficiales de la muerte de una niña en el lugar, ni pruebas de que el diseño fuera específicamente para una silla de ruedas. Muchos arquitectos sugieren que era simplemente una propuesta estética funcional de la época. Lo que sí es real es que la construcción se detuvo, probablemente por problemas financieros o de permisos de construcción para que todo estuviera legal, lo que permitió que la imaginación colectiva de los vecinos hicieran todo el resto. La transformación actual, en el año 2016, el despacho Quiltro Polaris asumió el reto de rescatar la estructura. En lugar de demolerla, decidieron utilizar. Otra vez se movió espérenme, chance. Son cosas que pasan. Nos está tratando de espantar la niña. Bueno, vamos a continuar. En el año 2016, el despacho Quiltro Polaris asumió el reto de rescatar la estructura. En lugar de demolerla, decidieron utilizar la base original para crear una residencia moderna y de lujo. Con sede en Cancún y en la Ciudad de México, coordinada por Víctor Evergenji en 1985, el estudio de arquitectura logró lo que muchos consideraban imposible: quitarle el estigma de embrujada a la Casa de los Tubos y convertirla en una obra de arte funcional. El despacho se caracteriza por un enfoque que mezcla la experimentación geométrica con la recuperación de espacios. Y bien, lo que intentaron hacer era el concepto de reciclaje arquitectónico. En lugar de demoler la estructura original, que estaba en ruinas, llena de graffiti y con daños estructurales por el abandono desde los años 70, Quiltro Polaris decidió respetar la silueta cilíndrica. Su propuesta se basó en limpiar la oscuridad del diseño original mediante el uso de luz natural, abriendo grandes ventanas para que el sol bañara los interiores. Color blanco, utilizaron el blanco como tono predominante para contrarrestar con el gris del concreto viejo y eliminar la atmósfera lúgubre. La reinterpretación de las rampas. Uno de los mayores retos fue el sistema de circulación. Mantuvieron la idea de las rampas, el elemento central de la leyenda de la niña en su silla de ruedas, pero las interpretaron de forma estética y fluida, conectando los niveles de una manera que la casa se sintiera como un recorrido continuo y no como una serie de habitaciones aisladas. Reconocimientos. Fue gracias a este proyecto el estudio ganó gran notoriedad nacional e internacional. Ganaron el Premio de Oro en la Bienal de Arquitectura de Nuevo León y su filosofía se define como por dar soluciones que desafían la construcción tradicional, adaptándose a terrenos difíciles y utilizando materiales industriales de forma elegante. Bueno, en este caso es fascinante de cómo una estructura puede pasar de un símbolo de miedo y el folclore regional a una pieza de arquitectura moderna premiada, sin perder del todo el vínculo con su forma original. La nueva construcción conservó la esencia cilíndrica, los tubos, pero la transformó en una vivienda habitable, rompiendo finalmente con la maldición que la rodeó por casi 40 años. Desde un punto de vista técnico, la Casa de los Tubos es una pieza fascinante de arquitectura que desafió las normas residenciales de su época en Monterrey. Aunque la leyenda la pintaba como algo lúgubre, arquitectónicamente era un proyecto funcionalista y vanguardista. Eso es algo que casi nadie cuenta y es muy interesante, ¿no? Cuando el despacho tomó el proyecto para rehabilitarlo, se enfrentaron al reto de mantener la identidad del tubo, pero haciéndolo habitable para los estándares modernos.
Bueno, muchos arquitectos consideran que más allá de la tragedia de ficción, la casa quedó abandonada por el costo de volver a levantarla, que era astronómico para el presupuesto original. Pero en resumen, partiendo de la leyenda de realmente una historia, pues vivimos muchas situaciones donde actualmente la famosa casa de los tubos se convirtió en una casa moderna, habitable, y estaría interesante saber si vuelven a suceder más cosas. Hay que visitarla de nuevo para ver cómo quedó. Podemos ver imágenes en internet, pero estaría interesante saber quién desea vivir en la casa de los tubos sabiendo la leyenda y qué fue lo que aconteció. Y yo en lo personal que estuve ahí, sí, realmente era algo impresionante el estar en un lugar donde te contaban todo eso como experiencia de muy joven, pues era adrenalina pura, fue divertido, tomamos muchas fotos afuera. Una ocasión nos levantaron, nos llevaron, los guardias nos regañaron, pero son experiencias que quedaron en mi vida y le tengo mucho cariño a esta casa porque realmente sí fue de mis primeras exploraciones urbanas. Yo tendría 19 años, pero sí es un gran recuerdo, ¿no? Y se los quería contar, que no siempre todas las casas embrujadas termina mal, ¿no? Se restauró y al parecer todo va mejor. Por ahora es todo y pues los saludo, mi Cutli, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Bye.